Listo. Bueno, entonces, en 1, 2, 3 comenzamos formalmente esta entrevista. ¿Sí? Muy buenos días. Reciba usted, doctor Frank, un cordial y afectuoso saludo. ¿Sí? Mi nombre es Elber Enrique Gómez Ustari, del programa, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en nombre del grupo que hoy lo convoca, conformado por Nailín Díaz, Ingrid Yurlein Márquez, Zaida Juliana Rico, María Fernanda, María Alexandra del Pilar Ríos y el suscrito Elber Enrique Gómez Ustari, y en nombre también del curso de profundización en psicología jurídica, le damos la bienvenida y le agradecemos su disposición para participar en este espacio. El propósito de este encuentro es desarrollar una entrevista semiestructurada en el marco de un proceso académico orientado al análisis del ejercicio profesional en el campo de la psicología jurídica. Antes de iniciar la entrevista, es importante indicarle y socializarle el consentimiento informado del cual le hicimos llegar a través del correo electrónico. La presente entrevista tiene como objetivo comprender las experiencias y desafíos prácticos que enfrentan los profesionales dentro de instituciones judiciales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el INPE, o su relación con ellos, la Procuraduría, la Fiscalía, las Casas de Justicia, la Defensoría del Pueblo, entre otros en Colombia. Toda la información que proporcione serán tratadas de manera confidencial. Los datos obtenidos serán utilizados únicamente con fines de investigación y académicos y no se divulgará información que permita su identificación personal o institucional sin su autorización previa. Su identidad permanecerá en el anonimato en los informes y publicaciones de los resultados de este estudio. De la misma manera, es importante indicarle que esta participación en esta entrevista es completamente voluntaria. Usted tiene el derecho de retirarse de esta entrevista en cualquier momento sin necesidad de proporcionar una razón y sin que indique ninguna, sin que esto conlleve ninguna consecuencia negativa. También puede optar por no responder a alguna de las preguntas que tenemos previsto hacerle, ¿sí? Porque considera que le generan incomodidad o le genere cualquier tipo de acción. También, de la misma manera, es importante indicarle que no existen riesgos significativos asociados con su participación en esta entrevista, que los beneficiarios de su participación incluyen la posibilidad de contribuir al mejoramiento o el mejor entendimiento y el desarrollo de las prácticas en el campo profesional, que los resultados de esta entrevista podrán ser o artículos científicos o presentaciones académicas. Si desea conocer los resultados del estudio, puede solicitarlo, ¿sí? Y se le proporcionará la información al concluir el proyecto y verificaremos su autorización previa. Con el fin de facilitar el encuentro, ¿sí? Evitamos pasar por alto ideas claves y mantener la fluidez de la entrevista. Este proceso puede contar con un dispositivo de grabación. Adicionalmente, le solicitamos autorización para realizar la grabación de la entrevista, únicamente para los fines académicos relacionados anteriormente y para garantizar la fidelidad o la fiabilidad de la información. En ese momento, entonces, le preguntamos, doctor Fran, para que nos conteste, ¿acepta usted participar voluntariamente en esta entrevista y autoriza el uso de la información para las condiciones mencionadas anteriormente? Muchas gracias, doctor Frank. Procederemos entonces al desarrollo de la entrevista sin antes decirle que usted nos ha dado el consentimiento expreso de manera verbal, pero esperamos que nos haga llegar el documento que le suministramos vía correo electrónico a través de una de nuestras compañeras del grupo para que nos los haga llegar firmado. Entonces, a continuación le daremos inicio a la entrevista y le vamos a dar el uso de la palabra a nuestra compañera Zaida Juliana Rico.
Buenos días, doctor Frank. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Y vamos a iniciar con la entrevista. En esta primera parte va a ser sobre su trayectoria profesional. La primera pregunta es, ¿podría compartir cómo inició su trayectoria en el campo de la psicología jurídica y qué tipo de formación académica y experiencia considera que ha sido fundamentales para desempeñarse en este ámbito? Bien, pues básicamente cuando inicio en el área es en el tema de investigación, investigando en temas relacionados con el área jurídica, temas que hablaban el tema, por ejemplo, criminológico, victimológico, fueron como los inicios precisamente pues, de este camino en esta área en particular. Obviamente el tema de la formación específica es importante para tener conocimientos que de alguna manera se puedan aplicar precisamente a esas investigaciones y básicamente ese es como inicio en el área. No le estamos escuchando. No la escuchamos, Aida. Tiene el teléfono, el micrófono cerrado. ¿Qué podría indicarnos qué experiencias han sido fundamentales para el desempeño de este ámbito? Bueno, pues digamos que son varios tipos de experiencia. En mi caso, que soy docente universitario, pues el tema de la docencia también es muy importante, el tema de la investigación, pero también el tema del abordaje en algunos contextos con población, ya sea víctima o con población, en este caso, personas que han cometido algún tipo de delito o incluso en el área forense con el tema de acusados o presuntas víctimas. Todo este tipo de experiencia pues es muy necesaria para poder nutrir incluso todos los espacios, tanto las clases, el tema de investigación, e incluso la misma práctica profesional. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es, considera que ha sido su experiencia más significativa en el ejercicio de la psicología jurídica y qué aprendizaje le ha dejado en términos profesionales y personales? Pues yo diría que, bueno, pues todas las áreas me gustan, o por lo menos en las que me he desempeñado, pero el tema de la psicología forense, el tema de los peritajes, pues es bastante interesante, sobre todo porque exige una rigurosidad en el tema de evaluación, en el tema de análisis, incluso en el tema de sustentar en audiencia a algún informe que se ha presentado. Y si bien el informe es algo escrito y que puede quedar bien hecho, si en la audiencia no se hace bien, finalmente no será tenido en cuenta por el juez. Entonces creo que eso implica ciertas habilidades personales, profesionales, para lograr un buen desempeño en el área forense. La siguiente pregunta es, ¿en qué campo o campos específicos de la psicología jurídica se ha desarrollado profesionalmente y cuál considera que es su principal área de experticia? Bueno, he tenido la oportunidad de estar en el área criminológica, en el área victimológica, pero yo diría que el área principal es el tema forense. El área forense es, o la subárea forense, creo que es mi principal área de expertise. Y por último, podría compartir un caso en el que su intervención profesional haya generado un impacto significativo en el contexto jurídico y qué elementos considera claves para sus resultados? Bueno, creería yo que hubo un caso en Medellín en donde fui llamado como perito. Era un caso de un presunto abuso sexual. eh, un menor de más o menos unos 5 años, 6 años, y la madre del menor acusaba al tío político del niño de abuso sexual. La defensa me contrata, se realiza una evaluación o más que una evaluación, un análisis de la declaración del menor. Se analiza el discurso que el niño tiene, la congruencia incluso con otras entrevistas que había brindado, entre otras informaciones allí. Y finalmente, pues el informe que se entrega, pues es desfavorable frente al tema de credibilidad del menor. Aclaro, no son muchos los casos que encontramos donde la víctima podría tener esas falencias. Realmente cuando se presentan muchos casos de presuntas víctimas, generalmente terminan siendo víctimas como tal. Pero en este caso hubo una excepción. Se pudo encontrar esos elementos allí
que mostraron una manipulación por parte del menor, de la madre hacia el menor, y finalmente pues esto tuvo un impacto en la decisión que tomó el juez frente a esta persona. Eh, Creo que es importante mencionarlo porque normalmente en muchos casos tomamos como cierto la versión de la víctima, y si bien, vuelvo y repito, en algunos casos lo puede ser, no todos los casos, en todos los casos sucede. Es decir, cada caso que llega se debe analizar, todo caso que llega independiente de las cifras se tiene que poder abordar y finalmente entregar un informe particular de ese caso. Si yo hubiera tomado la postura de que la víctima siempre tiene la razón, pues no hubiera podido encontrar esas falencias que habían en el discurso del niño, esas inconsistencias que habían, que fueron finalmente las que se tuvo en cuenta o tuvo en cuenta el juez. Un elemento importante para que de pronto entiendan un poco el caso que les estoy mencionando. Dentro de la grabación que hubo de la entrevista forense, hay un apartado en donde la madre, porque estaba con el niño en la entrevista, y esto no es algo que no debería hacerse, pero la permitieron y no lo informaron en la entrevista. La madre le daba la información al niño, le susurraba al niño esa información, y eso se pudo detectar en el video, y obviamente esto lo tuvo en cuenta el juez. Entonces, a veces hay casos de injusticia que podríamos tomar como situaciones eh, común y corrientes, pero que al final es importante, vuelvo y repito, analizar cada caso eh, como único realmente. Buenos días, doctor Frank. Muchas gracias por acompañarnos y pues compartir su experiencia con nosotros. Desde su trayectoria profesional, a mí me gustaría preguntarle cómo se integran y se articulan estas acciones psicosociales dentro de los contextos jurídicos los que ha desarrollado usted en su labor. Bien, indispensable que el psicólogo jurídico conozca el contexto psicosocial. Creo que si bien la mayoría de los casos en el área forense implican un contexto jurídico netamente, son muchos los casos donde el psicólogo jurídico puede o tiene que trabajar en contextos diferentes, contextos comunitarios, contextos sociales, y es allí donde el psicólogo tendría que tener esa habilidad para poder reconocer esa información psicosocial que hay allí en el medio y poder brindar la ayuda adecuada o el servicio adecuado finalmente. Entonces, a veces asociamos solamente el psicólogo jurídico al área jurídica específicamente, es decir, jueces, abogados, audiencias, pero la realidad es otra. Personal, por ejemplo, de bienestar familiar, ONGs que incluyen también la presencia de psicólogos jurídicos, la unidad de víctimas, entre otros, que de alguna manera requieren de estos profesionales, exigen que este tenga una alta capacidad para entender esos contextos y esas variables psicosociales que están en medio de ella. Y en esa misma línea, ¿de qué manera aborda la intervención psicológica en casos que presentan simultáneamente necesidades tanto legales como psicosociales, considerando su experiencia en el campo de la psicología jurídica? Bueno, aquí es importante aclarar algo, y es que hay que definir muy bien el rol desde el que se va a desempeñar el psicólogo. Si estamos hablando de una intervención psicológica, muy posiblemente no estaríamos hablando de un abordaje psicojurídico. Recuerden que el psicólogo que se desempeña en esta área no hace intervención, hace asesoría, hace consultoría, hace evaluación, eh, pero no hace intervención. Bueno, a excepción del psicólogo penitenciario, que él sí, por su trabajo, requiere hacer una intervención psicológica para modificar ciertas situaciones de la persona privada de la libertad, con el ánimo de resocializar. Aparte del psicólogo penitenciario, ni el psicólogo criminológico, ni el victimológico, ni el del testimonio, ni el psicólogo forense hacen intervención. Entonces sí es importante definir cuál sería el rol del psicólogo en esta área en la que va a interactuar, para definir si va a ser una intervención o será otro tipo de labor la que va a realizar. Hola, doctor Frank. Pues en cuanto al desafío en la práctica profesional, ¿cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado al ejercer en la intersección entre la psicología y el derecho y qué estrategias ha implementado para superarlos?
Bueno, interesante pregunta. Realmente sí, a veces hay unas dificultades y sobre todo es que los abogados, estoy hablando de los abogados que ejercen ya sea como defensa o dentro de la fiscalía o los mismos jueces, a veces desconocen cuál es la función del psicólogo jurídico y menos conocen la del psicólogo forense. Este tipo de falencias pues llevan a que no se utilice, a que no se consulte, a que no se requiera de los servicios de un psicólogo en esta área. Y esa es la principal dificultad que tenemos. Si analizamos, por ejemplo, una de las principales o de las mayores, el mayor número de profesionales que tenemos en carreras en Colombia es el de abogado, ¿sí? El de personas que se han formado en derecho. Y si eso fuera así, o teniendo esto en cuenta, pues tendríamos también los psicólogos en esta área, pues mucha demanda. La realidad es que en algunas poblaciones o en algunas ciudades no es así. eh, Respecto pues a esto que menciono, ¿no? El desconocer cuál es la función del psicólogo jurídico y frente a qué se ha podido realizar frente a lo que estoy mencionando, pues es que el psicólogo jurídico también tenga muy buen conocimiento del contexto jurídico, de los conceptos, que sepa cómo es el proceso legal realmente. Entonces, cuando a veces un abogado consulta y pregunta sobre alguna temática del área psicoforense, y podemos responderle en los mismos términos que usa el abogado, o sea, en el mismo nivel, eso también a veces da credibilidad para ese profesional, ¿sí? O en mi caso, para mí ha sido bastante interesante eh, que el abogado reconozca que sí hay un manejo del tema, que sí hay un conocimiento, porque siempre hay un recelo frente al psicólogo en esta área. Cuando se habla, por ejemplo, con los clientes o con la familia de los clientes que están contratando el servicio, escuchar que hay un profesional que sabe de qué está hablando, eso también pues influye de manera positiva. ¿Qué es lo malo? Y aquí es una recomendación a ustedes que están en formación. Si de pronto les gusta esta área, porque sé que es un requisito de un curso, pero si alguno se va a ir por esta área, sí es importante que la conozcan, que se muevan con seguridad en ella, porque ante la mínima inseguridad, ante el mínimo, no sé, eh, el no tener claridad incluso sobre el proceso que se va a llevar a cabo, pues eso genera un impacto negativo en las personas que van a contratar el servicio. Entonces, mi recomendación, si bien no somos abogados, tenemos que conocer muy bien el tema legal, el tema, el código, los conceptos que se manejan en el área. Eso diferencia a un psicólogo jurídico de otro psicólogo en otra área, ¿sí? Porque los conocimientos son los mismos, los conceptos en psicología son los mismos. La diferencia es que nosotros lo aplicamos a un contexto en específico y sería la gran diferencia. Ok. ¿De qué manera, de qué manera influye el sistema judicial en las decisiones que que toma como profesional y qué tensión hay de los objetivos legales y sociales de su Bueno, ¿de qué manera influye? Pues me da unos límites, me da un marco legal en el cual yo puedo tomar decisiones, o más que tomar decisiones, puedo dar conceptos, llegar a conclusiones, eh, y ese contexto legal es el que me marca precisamente cómo lo puedo hacer. No lo puedo hacer de cualquier forma, como de pronto otras áreas de la psicología lo podrían hacer. Yo tengo que ceñirme a ese marco legal. Eh, no tanto, vuelvo y repito, para tomar decisiones, pero sí para influir en que el sistema legal pueda tomar decisiones. Recuerden que si estamos hablando exclusiva del tema psicoforense, la información que yo brinde en audiencia va a ser tenida en cuenta por el juez para que él tome una decisión. Así que, pues es de mucha responsabilidad lo que yo voy a presentar. Uno, porque va a afectar un proceso legal y dos, porque también es mi imagen como profesional. Entonces, todo esto está en juego allí en ese momento. Ok. En cuanto a ética y toma de decisiones, en contextos legales complejos donde es necesario equilibrar las demandas del sistema judicial con las demandas del individuo o la comunidad, ¿cómo garantiza el mantenimiento de la ética profesional en su actuación? Pregunta es clave y sobre todo para el área jurídica, sobre todo el área psicoforense, la subárea.
Y es que en el contexto donde la información que nosotros brindamos va a influir en el juez, a veces llegan abogados o familiares del procesado que quieren influir en nuestros resultados. Obviamente uno entendería que si hay un buen resultado o un resultado favorable de lo que evaluamos, pues tal vez va a beneficiarlos. Pero la realidad es que siempre debemos ser claros desde el principio. Eso me ha llevado a tener incluso algunas, no dificultades grandes, pero sí de pronto en tener opiniones distintas con algunos abogados. Y es que desde el inicio decimos que el servicio que se realiza es totalmente independiente. Nosotros evaluamos y el resultado que finalmente se da se entrega. No acomodamos, no fabricamos resultados y eso debe ser claro desde el principio. Eso puede llevar a que la persona no nos contrate y busque a un psicólogo que de pronto sí se preste para esas situaciones. Pues realmente a la larga es cuidar nuestra profesión, es cuidar nuestra imagen profesional y finalmente es un aporte, hacer un aporte adecuado a ese sistema de justicia. Entonces, creo que independiente del dinero que se pueda ganar o que se pueda perder al no tomar un caso, creo que es fundamental el mantenernos allí en esa línea ética donde no vamos a realizar cualquier cosa distinta a nuestro ejercicio profesional. Entonces, esa sería yo, o considero yo que es lo que realmente deberíamos hacer como psicólogos. Incluso eso a veces nos abre puertas porque hay abogados que nos vuelven y nos contratan o nos recomiendan con otros abogados. Así que creo que eso es parte de dejar una muy buena imagen de la labor que se está realizando. Ok. ¿Ha enfrentado dilemas éticos en su práctica profesional? En caso de ser afirmativo, ¿podría describir cómo los abordó y resolvió? Wow, sí, sí. En el área psicoforense eh, obviamente tendríamos situaciones que nos llevan a replantear muchas cosas de lo que somos como profesional o como personas. Sin embargo, pues allí siempre habrá que mantenernos eh, en lo adecuado, ¿no? En lo que éticamente es correcto. Rápidamente les cuento una situación. Hubo un caso donde el cliente no estuvo muy a gusto con los resultados. Fue un análisis que se hizo de una declaración de una menor. La menor tenía alrededor de unos 4 añitos, pero la menor tenía un lenguaje bastante desarrollado y la información que ella brindó se pudo corroborar con otras informaciones del caso. Se analizó la información que ella brindó y lo que encontré es que lo que ella estaba diciendo para ella era real, lo había vivido y esto se entregó al final este informe. Obviamente el cliente no le gustó, él insistía en que él nunca había hecho esto, pero vuelvo, repito, habían muchos elementos que sí lo demostraban. Eh, y pues se generó un inconveniente allí, la familia empezó a contactarme, eh, pues habían personas que estaban en ciertos grupos al margen de la ley. Fue una situación bastante tensionante por mi seguridad y la de mi familia. Sin embargo, tal vez qué fue lo que me ayudó mantenerme firme. Eh, en algún momento uno de ellos me llamó, le expliqué cuál fue el resultado y por qué dio el resultado. Incluso algo particular, este hermano del acusado siempre se refería a la menor como la niña. Yo cambié un poco ese discurso y le hablé de su sobrina, porque era su sobrina. eh, y de alguna manera, pues el manejo que se dio al final implicó que no hubiera más llamadas. La abogada también, obviamente, manejó la situación muy bien, se encontró con ellos y me respaldó en las decisiones, o perdón, en las conclusiones a las que llegué. Finalmente, pues ellos reconocieron que efectivamente, pues había sucedido, pero pues lo que necesitaban era defender como tal el caso. Entonces, al final, pues no hubo que cambiar nada, al final me mantuve, pero sí fue una situación donde me hizo pensar muchos aspectos personales y profesionales. Sí, espero, pues estoy tratando de manejar ahora casos que no se vayan a complicar, como para evitar nuevamente estas situaciones, pero a veces puede ser de pronto complicado, ¿no? Hacer un buen filtro. Así que pues no dudo si esto se va a presentar nuevamente o no, pero es una posibilidad
para el que le guste esta área realmente este tipo de situaciones. Cordial saludo, doctor Frank. Para esta sección abordaremos el impacto en las comunidades. La primera pregunta es, desde su experiencia profesional, ¿de qué manera considera que el trabajo del psicólogo jurídico contribuye a generar cambios sociales positivos tanto a nivel individual como comunitario? Bueno, yo creería que a nivel comunitario, pues hay una labor importante para realizar en terreno, ¿sí? Eh, por ejemplo, bueno, cuento allí como una situación allí que podría ser útil. Lamentablemente no pudimos concretar esta actividad, pero en algún momento tuvimos un llamado de MAP OEA para realizar una intervención, un proyecto donde pudiéramos ayudar a una población de Norte de Santander azotada por la violencia a crear y a apropiarse de los códigos de convivencia que se habían implementado en el lugar. Incluso, bueno, había uno que se había implementado, otro que estaba en construcción y nosotros, desde psicología jurídica, desde derecho y teníamos una compañera que era politóloga, desde allí estábamos haciendo esa gestión allí para lograr este impacto. ¿Por qué menciono este tipo de situaciones? Porque la labor del psicólogo jurídico no solamente es en la ciudad, también está en territorios y allí pues hay mucho por hacer. Así que en la medida que las mismas instituciones, en la medida que el mismo Estado de alguna manera reconozca lo que podemos aportar, en ese sentido pues podríamos llevar un impacto mayor a esas comunidades. Pero desde ya se está haciendo. Hay comunidades que están trabajando, por ejemplo, Acción contra el Hambre, que es una ONG, el Servicio Jesuita, bueno, entre otras instituciones que de alguna manera incorporan a psicólogos jurídicos en esta labor y que se hace muy importante. La siguiente pregunta sería, ¿podría compartir ejemplos de programas o intervenciones que haya liderado o en los que haya participado, que hayan tenido un enfoque social o comunitario orientado a la resolución de conflictos o a la protección de derechos? Precisamente este que mencionaba hace referencia, iba apuntando a esto, al tema de derechos, el tema de la resolución de conflictos, porque muchas de estas personas o habitantes de esa comunidad, pues lo que hacían anteriormente era recurrir al grupo armado para hacer justicia o para resolver los problemas, y la idea era empoderar a la población, a la comunidad, para que ellos mismos lo realizaran. Entonces, pues era una labor que se alcanzó a iniciar, pero pues ya bueno, la continuó otros profesionales lo continuaron debido a algunas dificultades frente al financiamiento precisamente de ese proyecto. Entonces, a veces eso también influye en que se lleven a cabo o no muchas de estas labores. Y para finalizar las secciones de las preguntas, hablaremos sobre las recomendaciones para futuros profesionales. La primera pregunta sería, ¿cuáles considera que son las habilidades fundamentales que debe desarrollar un estudiante interesado en especializarse en psicología jurídica? Bueno, son varias. La primera diría yo que debe tener muy buenos conocimientos, no solo en psicología, sino también al menos unas nociones muy básicas, o bueno, no tan básicas, en el tema de derecho. Creo que quedarse con una sola, un área, en este caso la psicología, eh, va a hacer que esa persona tenga dificultades para desenvolverse en un contexto que le va a exigir tener esos conocimientos. Entonces, ese es el primer tema, el de conocimientos en ambas áreas. Psicología, porque es nuestra profesión, pero en derecho, porque también vamos a desenvolvernos e interactuar con profesionales de esta área. Esa es la primera habilidad que debería tener ese psicólogo jurídico. Dos, capacidad de análisis. Eh, Siento que a veces hay profesionales que se les dificulta mucho el tema de análisis y en casos donde tenemos que incorporar muchas informaciones de muchos documentos, de muchas fuentes, a veces sintetizar esa información y finalmente analizarla para poder concluir, a algunos de ellos se les dificulta. Yo siento que esa es una habilidad importante. Y tres, y no sé si es la primera, es el tema emocional. Creo que a diferencia de otras áreas de la psicología, hay algo que siempre nos han tratado de fomentar y es el tema de la empatía. Y creo que en muchas áreas es necesario. En el área jurídica siento que esa empatía debe ser reducida.
porque eso nos va a generar inconvenientes a nosotros a nivel emocional. No es lo mismo trabajar con poblaciones que tienen dificultades problemáticas a solo trabajar con personas que han cometido delitos o personas que han vivido delitos. Básicamente el psicólogo jurídico y particularmente el psicólogo forense eh, va a trabajar con un usuario o va a evaluar a alguien que ha vivido el peor momento de su vida o porque hizo algo que estuvo muy mal y que eso le está llevando a tener consecuencias legales o porque vivió una situación que ahora le está afectando a él y a su familia y es el peor momento de su vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que interactuar. No para intervenir con ellos, porque ese es el otro inconveniente. Nosotros evaluamos, recogemos una información, presentamos un informe, pero sin duda ese contacto de alguna manera nos va afectando. Así que aquí yo les recomiendo, incluso hay un artículo que estamos en proceso de publicar eh, y que se realizó con funcionarios que trabajan en el área judicial y es lo que se llama la separación emocional. No tanto la empatía, sino la separación emocional. Y es, sí me importa la otra persona, porque para eso estoy haciendo una labor, pero definitivamente yo no permito que esas emociones de alguna manera me afecten a mí también. Y eso es fundamental si van a trabajar esta área, que puedan continuar sin tantas dificultades a nivel de salud mental para ustedes. Esa sería mi principal recomendación, que ese psicólogo sepa manejar muy bien sus emociones. Y la última pregunta sería, ¿qué recomendaciones ofrecería a los estudiantes interesados en desarrollarse profesionalmente en el campo de la psicología jurídica, ya sea como empleados o como profesionales independientes comprometidos con el bienestar psicosocial de las comunidades? Ser rigurosos con su conocimiento. Lamentablemente a veces lo que uno ve en clase es procesos de pronto muy, mm, bueno, cada caso es personal o cada proceso es personal, pero a veces lo que ve uno en estudiante es que no hay una dedicación, no hay una formación a conciencia. A veces el tema, por ejemplo, de algo que ha sido una ventaja, pero que también se está convirtiendo en desventaja para los estudiantes de ahora, es el tema de la IA. Lamentablemente se utiliza y no se entiende ni qué es lo que ha propuesto la IA, solamente se incorpora a los informes, se incorpora a los trabajos, se incorpora a las diferentes actividades, pero ni siquiera hay claridad frente a lo que está recomendando la IA. Siento que esa es una falencia para los futuros profesionales, ya sea del área jurídica o incluso de otras áreas, pero sí mi recomendación es tomen un poquito de lo que se venía haciendo anteriormente, porque están formándose en desventaja, aunque está como planteada como si fuera una ventaja. Y el problema no es la IA, el problema es cómo se está asumiendo. Entonces, mi recomendación es, claro, aprovechen todas estas herramientas, pero hagan un buen manejo de las mismas, apropiándose de esos conocimientos. Esa sería, pues, en este momento mi recomendación. Muchísimas gracias. Con gusto. Doctor Fran Stewart Orduz Gualdrón, en nombre de todo el equipo de trabajo, queremos agradecerle profundamente por su tiempo, disposición y por compartir su experiencia profesional, lo cual resulta de gran valor para nuestra formación académica y comprensión del campo de la psicología jurídica. Sus aportes contribuirán significativamente en el desarrollo de nuestro análisis y a la construcción del conocimiento en este ámbito. Que tenga un excelente día y con esto damos por terminado la entrevista, doctor. Infinitamente agradecidos. Listo. No, pues muchas gracias a ustedes por haberme, pues, tenido en cuenta para esta labor. Así que espero que finalmente sea de utilidad. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Listo, colegas. Bueno, ya detuve la grabación. Yo al principio no lo escuchaba, pero ustedes me decían que lo escuchaban, ¿sí? Entonces, pues, si ustedes lo escuchaban, seguramente la grabación no va a tener problema. Compañero.